Cordial saludo para todos y todas. Bien, el tema a tratar es el de la virginidad femenina, con un vistazo muy general al pasado prehispánico y cómo se entiende el concepto en la actualidad. Eh, el documento principal consultado es la investigación etnohistórica, Eurocentrismo y sexismo en la historiografía sobre los pueblos originarios de Abya Yala, de la autora Yusnidia Solano Suárez. Esta investigación, pues, primero tenía como objetivo estudiar la situación de las mujeres y las relaciones de género en la conformación de las sociedades amerindias coloniales. Pero adicionalmente fue un cuestionamiento fuerte a otro documento, a otro escrito que se llama El mestizaje en la conquista de América, del autor Alberto Salas, quien en su libro pues situaba a la mujer prehispánica como un ser anónimo, sometido, y afirmaba que mientras tanto en Europa la mujer pues ya estaba en una posición en la que discutía y reclamaba la igualdad con el hombre, cuando pues en el siglo XV en Europa esta no era la realidad para la mujer. Adicionalmente, este autor en su obra, pues él habla de que la mujer indígena, cuando era recibida en donación o apañada, que eran los términos que se usaban cuando la mujer era entregada al invasor, eh, obligada al amor, mejoraba como las condiciones o la situación social, superando la que tenía su pueblo avasallado. Cuando hablamos de obligada al amor, pues claramente es una referencia a la violación. Entonces, básicamente estaba validando esos comportamientos de agresión a la mujer prehispánica. Entonces, de ahí surge esta investigación etnohistórica, y la contrasta también con otros documentos que, por el contrario, como en el caso de Roberto Herrera, pues resaltaban el papel de la mujer prehispánica, el desempeño que tenían las sociedades nativas y cómo era vista por sus comunidades, eh, eh, y que en su conjunto pues contrastaba con el papel subordinado y de inferioridad que tenía la mujer en Europa en ese momento, ¿no? Pues varios contrastes allí. Sin embargo, pues una de las reflexiones de la autora Solano pues me llamó mucho la atención en lo que se refiere a la virginidad, y es lo que vamos a ver a continuación. Bien, la reflexión que mencionaba anteriormente está muy relacionada como de quién heredamos ese concepto de virginidad. Lo heredamos de los europeos, lo heredamos de las comunidades prehispánicas. La autora hace una reflexión que dice que las pautas culturales y sexuales de las sociedades indígenas no se regían por los criterios que después de 1492 se impondrían a sangre y fuego, tales como la virginidad. En este orden de ideas es como si el concepto de virginidad pues hubiera sido impuesto después de la llegada de los europeos. Sin embargo, pues esto no aplicó para todas las comunidades prehispánicas. Esto no fue un común denominador, ya que en algunas la virginidad era altamente valorada antes de la llegada de los europeos, y eso encajó pues como muy bien en varios aspectos con los propósitos europeos en la expansión de las creencias religiosas católicas. Casaba pues como muy bien con ese propósito de la expansión de la fe. Dado esto, pues hay otras lecturas y otros documentos que nos muestran esa percepción de la virginidad que varía de una sociedad a otra. Vamos a ver a través de algunos ejemplos de las comunidades prehispánicas cómo era la concepción o cómo era esta percepción de la virginidad antes de la llegada de los españoles, y eh, que vamos a ver que está muy relacionado con la cosmogonía, con el pensamiento mágico religioso, también con la política y con estrategias militares. Y vamos a ver que varía pues de una sociedad a otra. Tenemos como ejemplo entonces muiscas, mexicas e incas con una distribución geográfica pues importante. En el caso de los muiscas, bueno, cada uno de los ejemplos pues tiene un texto diferente para poder contrastar. En el caso de los muiscas, el texto de Villapose nos dice que es sabido que el régimen matriarcal en contra del patriarca llevó a los indios a tanta licencia en la mujer que miraban con menosprecio y como oprobiosa la virginidad de ella y consideraban muy honrosa su prostitución antes de llegar al matrimonio.
Pero esto pues se deriva de el mito de Chía o Huitaca y Bochica. Aquí pues el matriarcado entra en juego muy claramente eh, porque son las enseñanzas morales de Huitaca que estaban en contra de las enseñanzas o de las predicaciones de Bochica y pues para algunos autores Huitaca es como la restauradora de la antigua religión, es volver al culto al sol, a la luna, a los sacrificios, a la adoración de ídolos. Y pues es esta pugna entre las deidades lo que da estas pautas de comportamiento que vemos acá en el ejemplo que nos mencionan. Recordemos también que Chiahuitaka es una deidad que estaba asociada a la lujuria y a la sexualidad. En el caso de los mexicas, pues se evidencia una relación entre virginidad y estado de pureza. Esto los llevó a crear unos mitos como el de la concepción siendo virgen, como algunas de sus deidades eran madres vírgenes y concebían porque ingerían una piedra de jade. Si bien ellos sabían que la concepción se daba por el encuentro sexual, pues era la manera de simbolizar ese estado pues, de pureza. Los sacrificios humanos de las vírgenes les permitían una conexión más cercana con sus deidades. Para los sacerdotes, de igual manera, tanto a hombres como a mujeres se les exigía la pureza del cuerpo, o sea, la virginidad, para que pudieran desempeñar ese rol en la sociedad y creían en la pureza del linaje. Pero esta pureza del linaje se refiere a ese primer encuentro del hombre con la mujer virgen, porque en este caso él se apropia de la fuerza original de la vida en ese primer encuentro. Y también le sirvió para forjar alianzas políticas y como estrategia militar. En el caso de alianzas políticas, porque ofrendaban mujeres vírgenes a otros pueblos para cerrar algún trato o sencillamente enviaban a mujeres vírgenes a los pueblos enemigos para aplacar su ira. Entonces, les sirvió para diferentes fines. Y en el caso de los incas, hay una crónica que cuestiona o pone pues en entredicho este famoso culto al sol o las vírgenes del sol y está extraído de las crónicas de Sarmiento de Gamboa que dice, aquí vivían muchas mujeres que decían ellas eran mujeres del sol y fingían, guardaban virginidad y ser castas y mentían porque también se envolvían con los criados y guardadores del sol que eran muchos. En el caso de las vírgenes del sol, estas mujeres o estas niñas adolescentes, porque eran muy jóvenes, pues eran captadas en las comarcas por los apucunas. Los apucunas eran los funcionarios del Inca, ellos iban recorriendo comarca por comarca y tenían la misión pues de llevarse las niñas entre los 8 y los 10 años, que tuvieran ciertas características físicas que agradaran y eran entregadas a los mamacunas o a las mamacunas, que son las mujeres mayores que custodiaban los templos en compañía de los eunucos. Y allí las niñas y las adolescentes aprendían los oficios femeninos, pero sobre todo eran instruidas en la disciplina ligada al culto solar. Ya con la llegada de los españoles, pues no solamente saquearon el oro y la plata y todos los recursos incas, sino que también pues lo hicieron con exceso en las niñas y adolescentes que encontraron en estos templos y pues que fueron avasalladas, violadas, maltratadas una vez fueron encontradas en estos sitios sagrados para los incas. Como vemos, entonces, hay diferentes concepciones, en unos más cosmogónicos, en otros más estratégicos, en otros muy relacionados con el pensamiento mágico religioso, pero pues que dan cuenta de una idea de virginidad previa a la llegada de los europeos. Bien, antes de ver cuál era el propósito que tenía el concepto de virginidad en las comunidades prehispánicas, es importante ver a partir pues, de los ejemplos que eh, la virginidad dependía pues, de la situación de las mujeres y las relaciones de género.
y cuál era el papel que tenían las mujeres en sus respectivas sociedades. Una cosa era ser mujer taíno o mujer taína, eh, que podían llegar a ser cacicas, como en el caso de Anacona, ¿sí? Era una posición muy distinta, valorada de otra manera a la de las mujeres aztecas, mayas o incas, donde pues había un claro sometimiento de las mujeres al poder masculino. Entonces, pues esto nos permite como ver que estas relaciones de género que se daban en el continente antes de la invasión europea, pues era muy variada y de ahí que también se tuvieran diferentes concepciones o apreciaciones sobre la virginidad. Entonces, ya para ver cuáles eran los propósitos que tenían estas comunidades o por qué eh, esgrimían la virginidad como casi como una estrategia en muchos casos, pues hay que ver que primero la virginidad se concibe en el marco religioso, tanto en las comunidades prehispánicas y luego con la llegada de los europeos, pues en el marco del cristianismo. Y esto empezó pues a dictar otros discursos y dispositivos para promover lo que se puede y lo que no se puede hacer. Eh, Hay algunos argumentos, algunas comportamientos más bien que establecieron el concepto de virginidad en las comunidades prehispánicas, el por qué se hablaba de la virginidad o por qué era entendida la virginidad en sus sociedades. Y el primero de ellos es la garantía de la paternidad. Este punto es muy interesante porque eh, si bien está cuestionado, sí se evidencia que era una manera de controlar la sexualidad de la mujer, de manera que tuviesen relaciones sexuales con un solo hombre, porque en consecuencia ese hombre sería el padre verdadero de toda la progenie. Entonces, ahí como se imponía, ¿no?, sobre la mujer. Y esa patrilinealidad forma parte de una estrategia de apropiación de las capacidades reproductoras de las mujeres por parte de los hombres, porque pues ellos no podían estar seguros de la veracidad de su paternidad y pues la única manera de asegurarse de que eran el padre de su progenie, pues era tener una virgen. ¿Por qué se cuestiona este argumento? Porque pues precisamente esto pasaba con el primer hijo, y de en adelante cómo podían comprobar que si era o no era. Entonces queda ahí como un poco en cuestionamiento todavía. El otro era el de ahorrarle al varón la angustia de competir. En todos los textos lo que se encuentra es que no hay como muchas evidencias al respecto, sin embargo, pues estaría muy asociado a la naturaleza masculina. Las ansias de poseer. Esas ansias de poseer muy ligadas, por ejemplo, al caso de la pureza del linaje, que era poseer, pero al poseer esa primera fuerza vital, pues como esta fusión les garantizaba esa pureza del linaje. Estaría también muy relacionado con el primer punto. Y también por el impulso, ¿no?, de estar con una virgen. Y por último, pues la constitución del matrimonio de alianzas, como, pues, como ya lo vimos. También algunas consideraban muy valioso que entregaran a una mujer virgen a un pueblo con el que quisieran cerrar un pacto o una alianza, y esto pues era mucho más valorado. Bueno, estas reflexiones sobre el pasado prehispánico de la virginidad pues nos deben llevar a ver cómo estamos hoy sobre el mismo término, cómo concebimos hoy la virginidad, qué prácticas hemos heredado, de quién las hemos heredado. De ahí pues como la primera pregunta con la que se abría el, el análisis de estos textos. Y vemos que hoy por hoy se sigue hablando de perder la virginidad, o se le pregunta a alguien a qué edad perdió la virginidad. Eh, Perder es un verbo que está asociado como a la derrota, como algo negativo. Entonces ya desde ahí estamos hablando de que algo muy valioso se va. Eh, y si bien eh, se ha cambiado mucho el concepto, se ha evidenciado en los últimos años pues un incremento de prácticas y de situaciones
que promueven y estimulan la abstinencia y la virginidad con unos argumentos religiosos, también políticos. Entonces, ¿hasta qué punto pues ha cambiado el tema? La virginidad contemporánea entonces hoy ha recobrado validez como un valor supremo en la vida de la mujer y ha puesto otra vez la virginidad en la lista de principios morales, otra vez como valorar a la mujer por su virginidad, y esto en sociedades que uno pensaría que no pasa. Eh, Pensaría uno que en Estados Unidos el pensamiento es mucho más libre y no, resulta que en las últimas décadas han ido surgiendo movimientos religiosos y conservadores que promueven eventos precisamente para para estimular en las adolescentes, pues conservarse vírgenes hasta el matrimonio. Adicionalmente, pues esto se ha convertido en un factor rentable. Hay un boom de cirugías plásticas como la himenoplastia para recuperar el himen, que es un tema muy crítico allí, que ya veremos más adelante. No es un asunto íntimo o privado, nunca lo ha sido, y tampoco ha sido un asunto de las mujeres, casi que ha sido un asunto de hombres. Entonces, allí casi que permanece pues esa forma de relacionamiento. Está muy arraigado y se sigue promoviendo, y esto también determina la percepción de la sexualidad. Entonces, como mencionaba hace un momento, tenemos eventos, ceremonias, reinados de la virginidad. Entonces se presentan niñas, adolescentes, eh, 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 vírgenes promoviendo la abstinencia. Hay ceremonias entre padres e hijas, ceremonias de la pureza, por ejemplo, donde se juran, el padre jura que va a ser el custodio de la virginidad de su hija y su hija jura que va a estar virgen hasta el matrimonio. Eso está un poco controvertida ese tipo de ceremonias. Tiene también un aprovechamiento ideológico y político. Ahí hay unas situaciones muy interesantes como la promoción de la abstinencia por parte de algunos gobiernos. Nuevamente en el caso de Estados Unidos, entre el 90 y el 2000 el presupuesto de ayudas sociales se redujo para estimular la promoción de la abstinencia. Y se aprovecharon también de el aumento de casos de SIDA, pues para decir que la abstinencia y mantenerse virgen era pues el mejor medio para no contraer la enfermedad, y desvirtuando además el uso de los preservativos, o llevar una vida sexual organizada, que son pues como las recomendaciones principales. Entonces se aprovecharon de ese momento para promover la abstinencia y la virginidad. Las pruebas no autorizadas, que son absolutamente salvajes, son un abuso, son ilegítimas. De acuerdo con la OMS, se practican en cerca de 20 países en el mundo. Estas pruebas las puede exigir la futura pareja, las pueden exigir los padres, las pueden exigir las empresas para contratar a una mujer. Son totalmente invasivas, las puede hacer un policía, las puede hacer un líder comunitario, las puede hacer un médico. No hay un control sobre esto. Hay unos tactos supremamente invasivos, dolorosos, no solo en lo físico, sino en lo emocional para todas estas mujeres. A través de esto, pues hay unas nuevas formas de sometimiento, porque en el caso del Medio Oriente, las mujeres que son sometidas a estas pruebas y de encontrarse evidencia de que han tenido relaciones sexuales, pues sabemos que tienen unas consecuencias letales, pero también es una manera de impedirles participar en las protestas y elevar la voz pues en estas manifestaciones sociales. Bien, ¿cuáles son las reflexiones entonces que podemos hacer para finalizar? ¿Qué es un invento de la religión, la historia de la medicina? Sí, efectivamente. Es un invento, vimos en la religión, tanto en las comunidades prehispánicas como en la religión
católica o musulmanes y otras comunidades que se amparan en la virginidad para someter a la mujer. Eh, Se sigue construyendo la sexualidad y la libertad de la mujer con este tipo de percepciones y definiciones. Antes del siglo XIX ya se hablaba de que la virginidad era una virtud, un bien muy preciado para la mujer. Eh, y la anatomía o la medicina ya lo definía, pero hacía una definición de una virginidad anatómica, por decirlo así, relacionada con el himen intacto, un error tremendo que hoy le ha costado, le sigue costando la vida a muchas mujeres por ignorancia sobre el tema o por cerrar los ojos a la evidencia científica. De hecho, en 1905 ya se habían hecho pruebas para demostrar que el himen era muy diferente en todas las mujeres, que en algunas era flexible, en otras no era tan flexible, de ahí que no todas las mujeres sangren en su primera vez. De hecho, la estadística nos dice que solo el 50% de las mujeres tienen hemorragia en su primer encuentro sexual, pero muchas por no sangrar, pues les ha costado la vida, o les ha costado el repudio, el rechazo de su familia, de su comunidad. Y esto pues ha generado que se levanten ciertas voces. Hace 4 años un colectivo en Francia logró que se cambiara la definición del himen en el diccionario. El diccionario es la fuente de consulta para eh, saber algo, para conocer de qué se trata. Y han arrastrado mentiras durante mucho tiempo. Y de hecho muchos todavía tienen la definición clásica del himen como la membrana, porque se lo imaginan así, como una membrana que en el momento del acto sexual se rompe. eh, y al tener un himen intacto, pues es garantía o evidencia de la virginidad, y así lo definía el diccionario. Este colectivo logró con concepto médico hacer una redefinición y que se hable de el himen como una característica femenina que varía de un cuerpo a otro, que es única en cada organismo, que en algunos es flexible, en otros no tan flexible, que no necesariamente en el momento del primer acto pues hay un sangrado. De hecho hay unas ilustraciones pues que muestran como las diferentes anatomías o las diferentes formas del himen. Y pues este colectivo dio un gran paso. Uno pensaría que eso no sucedía, esas definiciones ya no se concebían, y sin embargo hasta apenas hace 4 años pues lograron hacer ese cambio en el concepto. Eh, ya como reflexión final, entonces eso nos lleva a pensar como con muchas otras cosas, que es un concepto construido por humanos y que de igual manera puede ser deconstruido. Gracias.